Buenas noches. Entonces, esta noche les voy a enseñar cómo hacer el diagrama en 3 dimensiones de la magnitud de una función de transferencia evaluada en cualquier punto del plano S. Entonces, vamos a tomar un ejemplo sencillo, g de S igual a 10 sobre S, una función de transferencia que tiene o es un integrador. Y vamos a reemplazar S por un número cualquiera en el plano S y vamos a llamar ese número cualquiera A más J omega. Al reemplazar S por A más J omega, me va a quedar que la función de transferencia es 10 sobre A más J omega. Vamos por facilidad en el cálculo a poner el 10 en el denominador y me va a quedar G de A más J omega como 1 sobre A más 10 más J por omega sobre 10. Perdón, G de A más J omega igual a 1 sobre A sobre 10 más J por omega sobre 10. Entonces, vamos a evaluar en esta clase primero la magnitud de G de A más J omega para valores de A entre menos 3 y 3 y para valores de omega entre menos 3 y 3. Y vamos a graficarlo en MATLAB. Vamos a tomar Octave, no MATLAB sino Octave. Saben que Octave es la versión gratuita de MATLAB. Entonces, vamos primero a definir el rango de omega. Entonces, omega lo vamos a definir como un espacio lineal igualmente separado de menos 3 hasta 3 y vamos a tomar 50 valores entre menos 3 y 3. ¿Listo? Entonces aquí, si nos regresamos, vamos a ver que tenemos para omega 50 valores entre menos 3, entonces menos 2,87, menos 2,75, menos 2,63 hasta 3. Ahora vamos a definir el espacio de A. Entonces A va a ser igual a el espacio, un espacio lineal desde menos 3 hasta 3 y vamos a tomar 50 valores igualmente. Entonces, de nuevo, si revisamos, voy a tener A, que son 50 valores de menos 3 hasta 3, linealmente espaciados o proporcionalmente espaciados. Bueno, ahora ya tengo definidos los valores para el eje real, que es A, y el eje imaginario, que es W. Ahora voy a hacer la generación de todas las parejas todos los pares de datos del plano S. Y eso lo voy a hacer con el comando meshGrid. Entonces voy a definir con mayúscula, lo voy a poner con mayúscula W para definir todos los vectores y con mayúscula A voy a definir meshGrid. Voy a hacer todas las parejas posibles que hay con los valores W y A. ¿Listo? Entonces, claro, van a ser 5 por 5, 25, van a ser 2.500 pares. Entonces, aquí vamos a ver que si nos regresamos aquí donde hicimos el comando, vamos a ver vamos a ver. Acá. Entonces, el vector W vamos a tener de la columna 1 a la 7, pues todos los valores pues, de menos 3 a menos 2, 26, pero me va a generar 50 valores iguales. De menos 3 a 2, 26 me va a generar 50 valores iguales.
Después de la 8 a la 14 de menos 2, 14 a menos 1, 4, otros 50 valores iguales. Después de la 15 a la 21 de menos 1, 28 a 0, menos 0, 55, otros 50 valores iguales. De la 22 a la 28 hasta 0.3, otros 50 valores iguales. Después de la 0.42 a la 1.16, otros 50 valores iguales. Aquí el pequeño computador del celular se colgó y luego de 36 a 42, de 1.28 a 2.02, otros 50 valores iguales. Y finalmente, de 2.14 a 2.87, otros 50 valores iguales. Y me queda faltando un valor que es el 3, 50 valores de 3. Y luego, el vector A, que el vector A entonces de nuevo son 7 valores de 3, pero entonces este es el otro eje, entonces aquí hay 50 valores que van aumentando de menos 3 hasta 3, después otros 7 valores iguales de menos 3 hasta 3, 50 valores de menos 3 hasta 3, después otras 7 columnas de menos 3 hasta 3, otras 50 valores, después de 22 a 28 de nuevo, de menos 3, 7 valores, 7 columnas de menos 3 hasta 3 completas, y así siguiendo, 29, de 36 a 42, de 43 a 49, otros 50 valores, y finalmente un valor de menos 3 hasta 3. Y ahí tengo definidos los dos vectores. Ahora voy a hacer el cálculo de la parte real, lo voy a llamar real, y real va a ser igual entonces a el cálculo del vector A, punto, o sea, división de vectores, dividido por 10, cálculo el A, es la parte real, A sobre 10, y ahora cálculo la parte imaginaria, que va a ser igual a W, división de vectores, sobre 10, y tengo calculados ya la parte real y la parte imaginaria. Ahora voy a hacer el denominador. El denominador de la función de transferencia va a ser igual a la parte real que acabo de calcular, más la parte imaginaria, o sea, J, punto, multiplicación de vectores, por la parte imaginaria que acabo de calcular. Listo, me calcula todos los valores de ese denominador para todos los 2500 puntos del plano S. Listo. Y ahora voy a calcular la función de transferencia como Z, pero el valor absoluto. Entonces va a ser la matriz identidad en el numerador, entonces es la matriz de unos, la matriz identidad de un tamaño igual al tamaño, una dimensión igual a la dimensión del denominador, punto, dividido, ¿sí?, por el valor absoluto del denominador que acabo de calcular. Entonces, este Z será la magnitud de la función de transferencia que nos propusimos graficar desde el principio. Aquí tengo ya todos los valores posibles. Esperemos que lo haya alcanzado a calcular todo, ¿vale? Y ahora voy a graficar en 3 dimensiones este valor contra el valor de Z.
trato de hacerlo, pero me dice que no lo pudo hacer porque la carga es muy grande. Pues lo estoy haciendo desde el celular, entonces muy seguramente la capacidad de cómputo del celular no es suficiente, entonces no la grafica. Pero tengo la opción de graficarlo usando un graficador rasterizado, o sea, las formas más suaves, que es Image C de Z. Y veamos a ver qué nos da. Entonces obtenemos efectivamente, si le coloco los ejes, entonces voy a colocarle para saber cuál es el imaginario. Entonces el X para mí es el eje imaginario. Listo. Entonces le ha colocado el imaginario, y el Y es el eje real. El eje real le coloco el eje real y entonces lo puedo apreciar acá. Entonces aquí vemos que el eje real, entonces bueno, me tocaría cambiar ahí me grafica los 50 valores, pero realmente está de -3 hasta 3 el eje real, y el eje imaginario está de -3 hasta 3, y el 0, el polo, está en 0. Si lo pudiera ver en 3 dimensiones, yo les pido el favor que ustedes lo hagan en 3 dimensiones. Voy a ver aquí en 0, 0, voy a ver un infinito. Hagan de cuenta como una carpa de circo que tiene su poste principal en 0, 0 y llega hasta infinito, y hacia todos los laterales la carpa toca el suelo. Entonces esta es una idea para que se den una idea de cómo es el diagrama de Bode. Realmente el diagrama de Bode es el corte que pasa por el cero del eje del eje real y que atraviesa el cero. Si ustedes se pudieran imaginar cómo es el Bode, entonces ahora voy a construir el sistema. Mi sistema es igual a la función de transferencia TF. Entonces vamos a hacer la función de transferencia. Entonces en el numerador es 10. Y en el denominador vamos a tener, entonces es S, entonces será 1 y 0, y 0. Entonces tenemos la función de transferencia de 10 sobre S. Entonces, obviamente, como lo tenemos en forma logarítmica, si lo tuviéramos en forma logarítmica, vamos a hacer el Bode de cis. Acuérdense que el diagrama de Bode es para omegas positivos, para frecuencias positivas. Aquí en este plano, en esta gráfica que les estoy mostrando, pues está sobre el eje imaginario de -3 hasta 3, pasando por 0. El Bode le va a graficar desde 0 hasta más omega infinito, en una escala semilogarítmica. Entonces, si lo vamos a ver, quiere decir que cada vez que me acerco al 0, más aumenta la magnitud, ¿no? Entre más me acerco al 0, más aumenta la magnitud. Como es una gráfica semilogarítmica, pues el 0 en omega no existe, ¿sí? Cada vez que el logaritmo de un número muy pequeño, entre más pequeño el número, más negativo su logaritmo en base 10. Entonces siempre va a crecer. Entonces hagamos el Bode, y al hacer el Bode
efectivamente vamos a ver que entre más pequeña es la frecuencia, más aumenta la magnitud. Aquí en punto 1 la magnitud es 40 decibeles, en punto 0,1 va a ser 60 y entre más pequeña la frecuencia, más va a aumentar. Lo que lo vuelve congruente con esta gráfica que me dice que entre más me acerco al cero en frecuencia, más grande es la magnitud hasta llegar a cero, pues como es un polo, pues la magnitud justo en cero es infinito. Entonces, y ese cero cruza el eje real en 0, 0, el eje cruza el plano en 0, 0, eje imaginario 0, eje real 0. Bueno, muchachos, con esto entonces les voy a pedir el favor que se vean este video y lo discutimos en la próxima clase. Muchas gracias y